Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la picante Ciudad de México, en la que recibimos las preguntas más sabrosas, esas preguntas que no te dejan dormir, esas preguntas que siempre le quisiste preguntar al rabino pero no te animabas. Aquí tienes a tu rabino amigo para enviar todas tus preguntas, así que no olvides suscribirte al canal, recibir todas las novedades. Hay muchos episodios distintos, no solo ya de Judaísmo Picante, sino también de Conquista y Ríndete. ¿Vieron Encantado? Con el Hazán Ari. No se pierdan ningún episodio de todo lo que hacemos aquí en el canal de Pasión y Gratitud. Así que, como siempre, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios y hoy vamos con una nueva pregunta aquí en Judaísmo Picante. Muy bien, hoy tenemos una pregunta que tiene sabor incluso. Hablamos del picante, pero hoy vamos a darle sabor a la pregunta picante porque hoy recibimos una pregunta sobre los quesos. Hemos recibido muchas preguntas sobre kashrut. A la gente le interesa saber qué se puede y qué no se puede, pero lo más importante para mí es dejar en claro que no me interesa simplemente responderles sí, no, permitido, prohibido, sino explorar, desarrollar estas ideas, tratar de entender, desarrollar un pensamiento alágico, un pensamiento rabínico, cómo ven los judíos y los textos tradicionales estas preguntas y desde ahí intentar responder. Así que hoy me voy a dar el gusto y el placer de darle un poco de suavidad, espero, al picante porque traje queso. Como es una pregunta de los quesos, vamos a darle algo un poco más liviano. Me imagino que esto debe cortar un poco el picante para todos los que disfrutan este momento, que me ven comer y me dicen, ¿cómo aguanta estos picantes? Bueno, no los aguanto, los tengo que hacer para poder contestar estas preguntas. Así que veremos cómo nos va hoy. No funciona. Pica igual. Pica igual. Uy, pensé que iba a picar menos, pero no. Aparte ya no sé, Caro Bulafia, nuestra productora, lo que me pone aquí. Es como sorpresa. Me enteré que cuando pica uno dice más la verdad, ¿saben? Así que puede ser que sea parte de esto. Así que vamos antes de empezar a... Uy, casi que pica más. Es como o la salsa es más fuerte o el queso no es tan poderoso como pensaba. Pero bueno, lo más importante sobre esta pregunta de los quesos es que en realidad incluso esta pregunta va a ser casi un pretexto para explorar algo fascinante de lo que es el pluralismo alágico. Es decir, la cantidad de opiniones o preguntas que hay sobre estos temas y la diversidad, que no es solamente de hoy, sino milenaria. Pero vamos a la pregunta concreta. Rav Diego, algunos rabinos dicen que solamente se puede comer queso hecho por judíos. Otros rabinos dicen que se puede comer cualquier queso. Hay otros rabinos que permiten comer las mismas marcas comerciales que comen no judíos solamente porque tienen un sello de certificación, el sellito que dice que es kasher. Pero si uno da vuelta y mira los ingredientes, dice tiene los mismos ingredientes. ¿Cuál es la diferencia entre la misma marca de un queso comercial que tiene sello kasher y el que no lo tiene? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron? Si los ingredientes son los mismos, ¿cuál es el cambio? ¿Cambian los ingredientes de algún tipo entonces? ¿Qué hace que un queso sea o no sea kasher? ¿Por qué tanta controversia sobre este tema? ¿Esto es un tema actual o es un tema de siempre? Bienvenidos nuevamente a este mundo picante donde veremos que estas preguntas tienen miles y miles de años, así que vamos a intentar resolver un misterio. Y casi me atrevo a decir que no quedará resuelto del todo porque sigue siendo un misterio lo que pasa con el tema de los quesos. Empecemos por algún lado con toda esta discusión porque tenemos que meternos a responder esta pregunta. Y lo primero y principal, quiero invitarlos a pensar por un instante cómo se hace el queso. ¿Qué es el queso? Si uno agarra leche, básicamente empieza a batir o quiere hacer algo para lograr que se convierta en queso, no va a pasar. Se puede romper las manos haciendo esto que no va a pasar nada. Uno tiene que agregar algo a la leche, tiene que agregarle algún producto que lo que hace es como que la corta. Y eso es lo que produce el queso. Esto tiene miles de años. Para esto exploré tantos videos, tanto material. Hay online tanta información sobre quesos de campo, quesos industriales. Vamos a explorar todo este tema, pero hay tanta información que no voy a ingresar en todos los detalles de eso porque me llevaría varios episodios. Solamente quiero que sepamos cómo se hace en la forma más simple y básica el queso. Entonces, es leche que se le agrega una enzima, se le agrega algo que coagula la leche y esto se llama cuajo. El cuajo es extraído generalmente y en el mundo más antiguo de las paredes del estómago de la vaca.
Y eso se mezcla, es una especie de secreción que se mezcla, se pone en la leche y eso corta la leche y hace que se produzca esto que se hace, que es un sólido. En el mundo antiguo, más tradicional, en los quesos de campo, tal vez, muy pocos que uno encuentra cuando va manejando por la ruta y dice queso de campo, tiene que estar atento ahí, porque ahí se utiliza generalmente este cuajo animal. Es la forma más antigua y más tradicional. La forma también antigua y tradicional que tiene miles de años es el cuajo también vegetal. Ciertas plantas que producen en contacto con la leche este mismo efecto. Entonces, lo que tenemos hasta aquí, y es hasta este tipo de cuajo que voy a abrir aquí, son dos formas tradicionales de hacer el queso. Hoy en la modernidad tenemos dos más. Me las guardo para el final. Sigan con toda esta desglose y todo este desarrollo para poder entender cómo va a aparecer hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los quesos? En la Mishnah, en la primera obra de los rabinos, en el Tratado de Avodah Zará, que quiere decir el Tratado de Idolatría, recuerden, la Mishnah es la primera obra que los rabinos escriben alrededor del año 200, 220 de la era común. Ahí tenemos una Mishnah que lidia con dos rabinos que van caminando. Avodah Zará es el tratado que lidia con todo lo que es idolatría. Y en el judaísmo, cuando alguien escucha la palabra idolatría, tiene que prestar atención, porque es una de las cosas que está absolutamente prohibida, pero prohibidísima. Entonces, dentro de las descripciones que hay en el capítulo 2 de la Mishnah, dos rabinos van caminando y uno le pregunta al otro. Rabbi Ishmael le plantea esta pregunta a Rabbi Yoshua, le dice, Mipnei ma asru gvinot agoim. ¿Por qué han prohibido el queso que producen o que hacen los no judíos? Y esta presentación es extraordinaria, por varias razones. Parecería que Rabbi Ishmael se acaba de enterar de algo mientras van caminando. Esto nos recuerda a los paripatéticos, ¿no? Esos filósofos que caminaban y debatían. Estos dos rabinos van caminando, no sabemos si están en el shuk, en el mercado, y uno le dice al otro, me acabo de enterar que prohibieron los quesos, básicamente, porque la pregunta es, ¿por qué prohibieron los quesos? La Mishnah podría haber dicho directamente, los quesos producidos por no judíos están prohibidos. Pero no dice eso. Van hablando y uno le pregunta al otro, dicho sea de paso, ¿por qué prohibieron los quesos de los no judíos? Y eso ya nos dice algo sobre un tema que va a empezar a tratar de resolverse y que no se resuelve. La Mishnah empieza en una conversación, en lo que se llama un pilpul. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Van conversando los dos rabinos y la complejidad de la Mishnah, Rabbi Yoshua le va respondiendo a Rabbi Ishmael y Rabbi Ishmael le va justificando, le va básicamente tirando abajo las razones. Le dice, lo que me dices no tiene sentido, no me cierra, no tiene lógica. Y después de que tenemos este intercambio entre estos dos rabinos, finalmente, ante la última pregunta, Rabbi Yoshua no responde. No sabemos si no sabe más, no sabemos si no quiere decir más argumentos para que el otro rabino no se los tire abajo y tire abajo todo lo que es esta Mishnah, lo que es toda esta tradición. Pero básicamente, desde la Mishnah, desde la primera obra de la tradición oral rabínica, esta pregunta queda abierta. Esta pregunta no se resuelve, lo cual es un misterio. Entonces no sabemos básicamente por qué lo han prohibido. Y tenemos que esperar a la siguiente generación. Ahora recordemos cómo está estructurada la tradición oral judía. La Mishnah, que es la primera obra de la tradición oral rabínica, son los primeros comentarios y captura un momento de una tradición que se venía haciendo, de enseñanzas que se venían haciendo. Y después tenemos una segunda generación, se llaman los Amoraim, que van a comentar a la Mishnah. Y ellos se encuentran en lo que se llama la Gemara, que es el Talmud. El Talmud es los comentarios a estos rabinos. Es decir, que estamos en una nueva generación que está tratando de resolver un misterio, están tratando de preguntarse por qué no podemos comer quesos que hicieron no judíos. Como la Mishnah nunca lo respondió y queda abierta, van a empezar a traer ellos en las siguientes generaciones distintas opiniones y presentan varios casos diferentes, lo cual nos lleva a la conclusión de que si tienen que darnos varios casos diferentes para responder una pregunta es porque en el fondo nadie sabe. Entonces, la lógica misma va a empezar a presentar un caso, después otro caso, después otro caso. Algunos van a ir siendo incluso desafiados por la Gemara misma, por el discurso, pero hay uno que aparece que se convierte tal vez en el más reconocido, en el más famoso, en un caso inolvidable, y es que en la Gemara, entre todos estos comentaristas, el rabino Yoshua ben Levi se le ocurre decir lo siguiente, y es que la razón por la cual se prohibió el queso de los no judíos es la siguiente: la leche podría haber sido dejada en un lugar donde las serpientes pudieran envenenarla con su veneno. Y uno dice, ¡qué creatividad! ¿A quién se le hubiese ocurrido? Pero a Rabbi Yoshua ben Levi en el Talmud se le ocurre que esta es la razón por la cual no se puede, porque había una idea que la gente dejaba
la leche durante la noche en un lugar, no la cuidaban y venían serpientes, comían de esa leche y dejaban veneno ahí. Esto incluso es una tradición más expandida en la tradición judía, que está prohibido beber aguas o de ciertas cosas que fueron dejadas durante la noche y uno sabe qué pasó durante la noche con ese agua que uno dejó estancada en algún lado. Pero Rabbi Yoshua ben Levi dice esta es la razón, entre otras más. No es la única, porque se presentan varios casos diferentes. Queda abierto este tema. En Abodá Zará, en el Talmud, en 35a, están discutiendo los rabinos qué es la expansión de esta Mishnah. Nadie sabe la respuesta. Van trayendo distintas opiniones. Y lo interesante de todo esto es que 900 años después de Rabbi Yoshua ben Levi, de este sabio del Talmud, aparece un gran rabino. Este rabino lo conocemos como Yaakov ben Meir Tam, y así nos va a sonar menos que este nombre, que es Rabbeinu Tam. Para quienes conocen algo del mundo ashkenazí, del mundo judío, de los rabinos, cuando uno escucha Rabbeinu Tam, sabe que estamos ante palabras mayores. Es ni más ni menos que uno de los nietos de Rashi, el gran comentarista ashkenazí medieval por excelencia, comentarista de todo el Tanaj, comentario extraordinario al Talmud. Sus nietos son los Tosafot, los agregados al Talmud, que van expandiendo y desafiando las ideas de Rashi, quien era su maestro e incluso su abuelo en este caso. Y Rabbeinu Tam decide tomar entre las explicaciones de Abodá Zará del tratado del Talmud la siguiente cita. Dice, hasta el momento no hemos encontrado una razón clara y simple para prohibir los quesos que hacen los no judíos, ya que la razón para prohibirlos era el temor de que una serpiente los hubiera mordido. De todas las que podría haber elegido, dice, para mí, ¿qué es esta? La de Rabbi Yoshua ben Levi. Dice, nosotros hemos aceptado su opinión, o sea, de todas las opciones, esa es la que va, y agrega lo siguiente, alrededor del año 1000, Rabbeinu Tam. No existe el temor de que hayan mezclado leche de un animal no kasher, como es explicado anteriormente según el comentario de Rashi, porque los no judíos no serán tan tontos al mezclar la leche de un animal inmundo, ya que dicha leche no se cuaja. Es decir, había una idea incluso heredada que la leche de un animal no kasher no cuaja. Nadie sabe por qué, pero esa es la halajá. Hasta el día de hoy también tenemos ese misterio. O sea, si uno agarra un animal que no es kasher y trata de hacer este proceso, no va a cuajar según la halajá tradicional estándar. En la modernidad han intentado esto y sabemos que hay leche de camello y de yegua, pero no me pregunten más sobre el respecto, eso es lo que la halajá estableció. Entonces dice, no tenemos problema con eso, y por lo tanto, dice, la razón debe ser el temor de que una serpiente pueda haber mordido esa leche. Sin embargo, escribe Rabbeinu Tam, dado que en nuestra zona no hay serpientes, no hay motivo para preocuparse. Entonces, lo que hace Rabbeinu Tam es dejar en claro que este tema es por la serpiente, pero donde él vive ya no hay un problema con las serpientes, y lo que hace es habilitar en el año 1000, en el mundo ashkenazí, cualquier queso. No solo eso, agrega, en muchos lugares, estos quesos se comen porque utilizan también flores como agentes de cuajado, y los maestros de Narbona permiten estos quesos en su zona con el argumento de que se utilizan flores como agente cuajado. Nos encontramos entonces en este mundo fascinante. Ya en el año 1000, los judíos ashkenazim, siguiendo a Rabbeinu Tam, que era su gran rabino, en Narbona, en Italia, en Provence, tenemos las cartas, habilitan y ellos comían cualquier queso. ¿Por qué? Porque habían dicho que era el tema de la serpiente, pero ya no era un problema. Entonces, alrededor del año 1000, judíos ashkenazim comiendo queso, se terminó el problema. Listo. ¿Terminamos acá? No. Ojalá fuera tan simple esto, pero aquí viene una parte picante para agregar, así que voy a volver al totopo para bajar un poco el nivel, porque lo que esperaríamos es que, bueno, si lo dijo Rabbeinu Tam, lo hacen los judíos en Ashkenaz, es obvio que esa es la halajá y ya está. Hace 1000 años dimos de baja este tema y podemos comer cualquier queso, ya lo dijo él. No es tan simple. Al mismo tiempo, mientras los judíos ashkenazim deciden esto de Rabbeinu Tam, no están solos en el mundo. Antes de la modernidad, los judíos estábamos separados de acuerdo a dónde vivíamos. Es lo que se llama los regionalismos. Estaban los judíos ashkenazim por un lado, viviendo en el norte de Europa, siguiendo en este caso a Rabbeinu Tam, particularmente como su rabino especial, y los sefaradim, los judíos que están en España y que se van moviendo por distintas regiones del mapa, siguiendo a otro grande, pero grande, que es ni más ni menos que Rambam, Maimónides. Maimónides escribe un código de ley, Mishneh Torah, y él ahí dedica un capítulo en el tratado de Ilhot Mahalot Asurot, las leyes de alimentos prohibidos, en la halajá 3. Él empieza a lidiar con el tema de los quesos de los no judíos, y su posición es absolutamente estricta y radical
dejando en claro que más allá de todas las explicaciones que él sabe que están en el Talmud, él va por el Talmud, lee todas las explicaciones y deja la halajá, va sacando toda la conversación y el debate y va a decir, esta es la práctica, esta es la práctica. Él sabe que hay mucha diversidad ya en el Talmud y que no hay claridad del Talmud mismo porque hay tantas opiniones. Él dice, no importa la que elijan, todos los quesos que son hechos por no judíos, no importa si es animal, si es cuajo vegetal, ni me importa, están prohibidos por el simple hecho que no fueron hechos por judíos. El tema para Maimónides entonces no son los ingredientes, es la persona que lo está haciendo. Voy a tratar de bajar el picante porque seguí hablando y lo tengo todavía atravesado ahí. En esta provisión, él dice que los sabios lo establecieron y por lo tanto se prohíbe cualquier tipo de queso. Entonces lo que tenemos es una situación maravillosa. Como dije, es el pluralismo halájico por excelencia. De golpe en la Edad Media, hace 1000 años atrás, teníamos judíos en el mundo ashkenazí comiendo todos los quesos y al mismo tiempo judíos en el mundo sefaradí no comiendo ningún queso que no sea hecho por no judíos. Bienvenidos a la diversidad del pluralismo. Miren lo fascinante que es esto. Pensamos hoy los judíos cuando nos miramos que la comunidad al lado hace cosas diferentes. Les quiero decir algo, esto tiene miles y miles de años y no solo en este tema, en muchos temas más. Así que efectivamente lo que tenemos es como una especie de batalla en este momento simbólica, ¿no? On the right side, en el lado derecho, con tantos kilos de halajá, y en el lado derecho tenemos a Rabbeinu Tam contra Maimónides, debatiendo y peleando. Por supuesto que nunca sucedió algo así, pero es la imagen de que tenemos dos grandes que acaban de decretar dos cosas totalmente diferentes casi al mismo tiempo, y por varias generaciones van a mantener una tradición diferente los judíos ashkenazim de los sefaradim sobre este tema. Lo interesante, y que deja en claro y en evidencia que para Maimónides estamos lidiando con un tema que no son los ingredientes, sino que es la persona, es que Maimónides agrega que cuando un judío se sienta cerca de un rebaño que pertenece a un no judío y el no judío le trae leche de ese rebaño, está permitido para él consumirla, aunque haya animales no kosher en el rebaño. Esto se aplica incluso si no lo vio ordeñar al animal, siempre y cuando hubiera podido verlo si se levantaba. O sea, no hay dudas de que para Maimónides es un tema de control, es un tema de confianza, un tema de decir, yo no sé qué animal están usando, entonces, por las dudas, voy a decretar que no se puede ningún animal, pero da este permiso con respecto a la leche, que dicen, si le traen algo y él lo vio o lo puede de alguna manera supervisar, va a estar todo bien y se puede consumir, incluso si no sabemos de dónde vino o si el animal era kasher o no, pero hay un tema con controlar, con estar, con mirar, y esto es importante, porque el siguiente estadio que viene ahora empieza a complejizar aún más todo este debate. Lo que pensamos o sabemos es que durante varios siglos, hasta estos alrededor del siglo XIII, Maimónides con Rabbeinu Tam, los judíos estaban siguiendo distintas prácticas. ¿Quién es el ganador de esta discusión? Parecería que en el fondo la discusión queda como Maimónides. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando llegamos al siglo XVI, aparece en la escena una gran obra que ya la hemos mencionado varias veces en estos episodios. Es una obra bisagra que marca un antes y un después en la tradición judía. Se llama el Shulchan Aruch, la mesa servida. Es una obra que aprovecha la tecnología de la imprenta, que se ha desarrollado y permite hacer muchas copias y llegar rápido a mucha gente. Y el Shulchan Aruch es muy importante porque es el primer libro que tiene todas las tradiciones halágicas del mundo sefaradí, presentadas por el rabino Yosef Karo, que se va a apoyar justamente en Maimónides y otros rabinos, y los comentarios, las glosas, los agregados de Moshe Isserles, que es un rabino ashkenazí. Y esto hace que por primera vez estos famosos regionalismos medievales que conocíamos empiezan a borronearse o aparecen en la misma página. Eso es una novedad y eso hace que la obra se convierta, como digo, gracias a la tecnología de la imprenta, que es muy masiva y que puede rápidamente reproducirse, es que además está muy bueno por primera vez tener en un solo libro las prácticas sefaradim con las prácticas ashkenazim. Es muy útil y muy práctico y por eso se convierte en un libro tan importante, tan respetado, que dicho sea de paso, es una fotografía también de un periodo. La halajá continúa, la historia sigue avanzando y van sucediendo más cosas. No termina ahí. El Shulchan Aruch no es la última opinión de la halajá. Hay muchos que lo toman como ahí terminó la historia. No, siglo XVI. Han pasado varios temas más. Tenemos varios episodios aquí que se vienen sobre temas que el Shulchan Aruch nunca tocó. Nunca habló de la donación de órganos, no habla de la inteligencia artificial. Hay tantos temas que podríamos hablar que el Shulchan Aruch nunca los pensó. Pero es una obra muy importante, muy respetable y hasta el día de hoy es una obra absolutamente autoritativa para el mundo del campo halágico. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegamos al Shulchan Aruch? En el Shulchan Aruch encontramos que, por supuesto, Yosef Karo, el rabino sefaradí, va a seguir a Maimónides y cuando llegan a el Simán 115 de Yoreh De'ah, que es el tratado donde lidian con estos temas,
él presenta que están todos los quesos prohibidos. No esperaríamos otra cosa de un rabino sefaradí que ha heredado esto de su mundo anterior. Lo curioso es que Moshe Isserles, y aquí es donde nos llama la atención, dice lo mismo que él. Entonces parecería que Maimónides ganó el argumento. Dice que a priori están prohibidos todos los quesos en general que son hechos por no judíos. Sin embargo, dice Moshe Isserles, si uno tiene una tradición que heredó de familia, que su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo comía todos los quesos, porque esa era la de Rabbeinu Tam. Isserles es un ashkenazí que sabe que Rabbeinu Tam había dicho eso y esa es su escuela. Uno puede seguir haciendo esa tradición y comiendo quesos no judíos si es que uno creció con esa práctica. Entonces aquí Isserles tiene mucha más flexibilidad porque sabe que hay un tema que los ingredientes no son el problema y que el tema es lo de las serpientes que dejan el veneno, pero como él sigue esta tradición y sabe que otros rabinos anteriores tan importantes, hay un tema de respeto a las generaciones anteriores, especialmente cuando uno vino de una tradición que fueron maestros de sus maestros, permitieron esto, uno por respeto dice, si uno tiene esta tradición, bueno, puede seguir haciéndola. Ahora, eso implicaría cuán flexibles seríamos hoy con esto, es un tema. Tal vez alguien tendríamos que decirle, bueno, usted demuestre que viene de judío de Narbona y tiene que tener el sello de los rabinos del Beit Din que habilitaron esto hace miles de años, pero parecería de todas maneras que Isserles es más flexible en este lado y lo permite. El tema más interesante que sucede con Isserles es que él, siendo un ashkenazí, no solo ha tomado la idea de Maimónides, que en general está prohibido a menos que uno tenga la escuela de Rabbeinu Tam, sino que agrega otra cosa que dijo Maimónides. Isserles va a decir, sin embargo, si un no judío está haciendo todo esto y un judío supervisa el proceso, entonces se puede comer ese queso y esta es la práctica de nuestros alrededores y nuestras prácticas que hacemos nosotros. O sea que él aquí se acaba de cruzar al lado sefaradí para tomar algo que Maimónides hablaba de la leche, no necesariamente los quesos, y lo toma y lo aplica para los quesos. Entonces Isserles dice que también se puede comer quesos de no judíos si un judío supervisó este proceso. Ya ven la complejidad de algo que parecería tan simple, pero lo maravilloso de todo esto es cómo van tratando de lidiar con un tema que no se resuelve y que al mismo tiempo van trayendo múltiples opiniones al mismo tiempo. Cuando llegamos al siglo XVII, nos movemos un siglo más de alguna manera, por decirlo, con respecto al Shulchan Aruch, siguen los comentarios y aquí aparece el Shach, otro rabino que generalmente hace comentarios muy largos al Shulchan Aruch, y él va a expandir estas ideas y cuando llega a este punto, él va a decir y tratar de demostrar que Isserles está equivocado en lo que está planteando y que no se trata de supervisar, sino de participar. Ahora él dice, no, el judío tiene que hacer algo. Ahora no sé, complícame más esto. ¿Qué tiene que ordeñar la vaca? ¿Tiene que arrojar el cuajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el judío para decir, ahora sí es un queso que podemos comer los judíos y que está vinculado con no judíos? Por supuesto que van a seguir las siguientes generaciones y van a decirle al Shach, no es tan así, Isserles tiene razón, alcanza con supervisar, pero este tema ha llegado a ese nivel de complejidad que no se puede resolver y que es un misterio y que tiene todas estas diferentes interpretaciones simultáneas y sigue y continúa ni más ni menos que hasta la modernidad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ya cuando entramos en la modernidad, estamos haciendo un salto histórico. La modernidad es un periodo que está marcado finalmente por el fin del sistema social llamado el feudalismo, ¿no? Donde era un sistema piramidal, donde un rey o campesino de la cuna a la tumba, y empieza a mudarse hacia el capitalismo, la industrialización, la secularización, la racionalización, la creación de los estados modernos, las instituciones que tenemos hoy en los países. Van a ver que todo esto que estoy diciendo es importante en el desarrollo histórico. Las instituciones que hacemos en los países hoy, las constituciones modernas, es un mundo diferente al mundo medieval. Ya cuando vamos cruzándonos al mundo que vivimos nosotros hoy, es un mundo diferente por distintas razones, entre ellas todas estas que estamos hablando. Y dentro de todos estos temas se vuelve a repensar porque en 1789 ocurre uno de los tantos procesos que va generando la modernidad y esto es la revolución industrial. Y con esto aparece algo en la historia que estos rabinos medievales y premodernos no conocían, que es la industrialización de los alimentos, es decir, fábricas que producen en masa no solo ropa, como tenemos hoy, o tantas otras cosas que ya están en las industrias, sino alimentos. Y los alimentos se hacen en fábricas y en industrias, y ahí empieza el proceso de la industrialización de los quesos. Con eso entramos a una nueva etapa en la historia y con eso empiezan dos tipos nuevos de cuajo, ni más ni menos.
El cuajo animal, como dije, se sigue usando tal vez en los quesos de campo y uno tendría que chequear bien esos quesos. En general yo trato de evitarlos. El cuajo vegetal sería la otra opción. Y aparecen dos cuajos que son modernos, que dada la escala de producción de la industria, se utilizan para generar en forma masiva mucho más cantidades. Y uno es el cuajo microbiano, es decir, que viene de bacterias que producen enzimas y son enzimas coagulantes. Y otro es un cuajo que está genéticamente modificado. Esto se usa, son técnicas de ingeniería genética. Hasta acá llego, no me pregunten sobre estos temas porque los investigué para responder, pero no es que yo soy un especialista en esto, donde las bacterias, hongos y las levaduras se van modificando para producir lo que se llama quimosina o renina, que es lo que produce el coagulante. Y este es el más común en la producción industrial porque rinde mucho, es eficiente y es consistente. Entonces, entrando en la modernidad y con estos tipos nuevos de cuajos que aparecen para poder producir los quesos, nos queda dando vueltas en el aire mucho de todo lo que hemos heredado. Por ejemplo, algunas instituciones que dan certificación kosher hasta el día de hoy, de las más reconocidas, a veces lo que piden es que no solo haya un judío que supervise el proceso, o sea, los ingredientes son los mismos, sino que el judío supervise, y algunos piden que sea el judío el que participe. Y esto el rabino Ethan Tucker, que en la actualidad ha escrito toda una respuesta en la que estoy basando mucha información sobre los quesos de Estados Unidos, se tomó el trabajo de una fábrica de quesos en Estados Unidos y preguntó cómo lo hacen, cuál es la diferencia, porque veía que eran los mismos ingredientes, y le dijeron, muy fácil. Cada tanto viene el mashgiach, o viene un rabino, viene una persona indicada, y agrega la renina, agrega el cuajo, el coagulante que hace que se produzca el queso. Eso es todo lo que hace, dice. Y los ingredientes, el cuajo, es todo lo mismo. Le damos lo mismo, son los mismos ingredientes del mismo cuajo, lo único que hace es que él lo agarra y lo tira. Es como diría, lo tiro yo, lo tiras tú, lo tiro yo, lo tiras tú. Ese es el debate que tenemos. Pero en caso, para que nadie se ponga los pelos de punta, tenga miedo, desconfíe, siguen esta glosa del Shah diciendo por las dudas que participe. Podría haber mirado nada más si alcanzaba para decirles, pero ahí llegamos con este tema que se va arrastrando históricamente, como ven, por esta duda de qué es lo que estamos debatiendo. Finalmente, y esto es lo último que me voy a traer, y voy a cerrar con la espectacular respuesta que fue publicada en el año 1970 por el rabino conservador Isaac Klein. Isaac Klein es un gran del movimiento masortí, un gran alajista que se tomó el trabajo de decir, bueno, voy a mirar de nuevo todo este tema y ahora, con la modernidad, y por eso introduje estas ideas, voy a tomar en cuenta no solo los principios talmúdicos que ya conozco, no solo voy a mirar todas las decisiones rabínicas históricas, sino que voy a mirar las condiciones modernas de la producción industrial, qué es lo que está pasando con los cuajos actuales, en su mayoría, que ya son químicos, dice él, y además, como soy de la modernidad, voy a introducir y voy a mirar cómo es la regulación de seguridad alimentaria y sanitaria del país al que pertenezco, de los países que pertenecemos. Esto tiene distintos nombres. Estados Unidos llama la FDA, en Argentina llama la ANMAT. Son las instituciones gubernamentales oficiales que tienen que chequear la producción, y si uno no cumple con lo que se demanda y uno descubre que tiene algo que está prohibido o que no están cumpliendo con las restricciones sanitarias de los ministerios de salud o de alimentación, las penalidades en algunos países del mundo, como Estados Unidos, son millonarias, pueden quebrar una industria. Uno puede decir, bueno, yo fabrico esto y le miento a la gente y le pongo otra cosa, da lo mismo. No, es un tema gravísimo, y más si la gente lo está consumiendo en un país y el ministerio de su aprobación, él dice, tengo que ver que hay ministerios muy serios detrás de todo esto que no van a avalar cualquier tipo de leche, no están ordeñando leche de cualquier cosa, tiene que ser de vaca, tiene que ser oficial, y no se van a jugar a hacer algo así porque es muy peligroso. Entonces, utilizando todo esto, él mira de nuevo toda esta historia para atrás y empieza a responder y escribe esta espectacular respuesta, y él va a ir caso por caso, mostrando todas las cosas que fueron siendo los antecedentes históricos y tratar de responder y contestar cuál es su opinión hoy. Entonces, lo primero que él dice es, ok, el tema de usar cuajo de animales que no sean kasher. Él dice, el cuajo utilizado por los no judíos puede provenir del estómago de animales que no han sido sacrificados ritualmente, que no le hicieron shejitá, que no fueron faineados de acuerdo a la tradición judía, o de animales impuros, lo cual hace que el queso no sea kosher, pero en este caso, el tema central es que en el Tratado de Julín del Talmud 116b, el Rav Klein dice, la halajá es la siguiente y está escrita, no se puede cuajar leche con la piel del estómago de un animal que no fue sacrificado ritualmente, pero se puede cuajar leche con el cuajo del estómago de este animal, no la piel, pero sí del estómago, y con el cuajo de un animal
sacrificado por un no judío también, esto está en el Talmud, y con el cuajo de un estómago de un animal kasher que mamó de un animal que no era kasher. Y la pregunta del Talmud dice, ¿por qué todas estas reglas están permisivas? Y el Talmud mismo responde, la leche recogida en un estómago es simplemente una secreción y no se considera alimento que pueda ser prohibido. Desde el Talmud mismo él trae esta respuesta y por lo tanto va a ir respondiendo una por una. Trae el concepto también de lo que llama Batel Beshishim, que es la cantidad de cuajo, es tan mínima que es neutralizada 60 veces en volumen de la leche, haciendo que el queso sea permitido. Además, todo el procedimiento lo considera, lo llama el Davar Hadash, es un nuevo elemento. Dice, si el cuajo ha pasado por una transformación química significativa, ya no se considera lo mismo, es otro tipo de sustancia, es una secreción, no es un alimento, lo cual también se lo permite. Lo segundo que va respondiendo, dice, la gente piensa que pueden adulterar la leche, es decir, que alguien no judío puede poner leche de un animal no kasher. Él dice, esto es muy simple, ya lo dijo Maimónides, Shulchan Aruch, ya está respondido, no se aplica ya que se creía en la antigüedad que la leche de animales no kasher no cuaja. Si bien sabemos que hoy esto sí se puede, de todas maneras, la halajá ya lo estableció, no es un problema. Y además él trae acá la regulación de los gobiernos. Dice, las leyes modernas de alimentos y medicamentos aseguran que los productos lácteos estén libres de adulterantes, proporcionando supervisión efectiva. Uso de ingredientes no kasher en el proceso de maduración, dice él. Si este es el tema que les preocupa, dice, hay una transformación química. El proceso de maduración y los cambios químicos que ocurren durante este proceso puede transformar cualquier ingrediente prohibido en un davar hadash, en una nueva cosa, y por lo tanto, las visitas a las fábricas y la observación de estos procesos aseguran que los ingredientes están sujetos justamente a esta neutralización. La falta de supervisión, y él aquí hace esta agregado, dice, Klein sostiene que las leyes modernas de seguridad alimentaria proporcionan un nivel de supervisión equivalente al del rabino que va y que mira. Entonces dice, no va a ingresar algo no kasher porque las leyes gubernamentales son muy importantes y no van a permitir que entre algo ilegal en todo esto. Y finalmente, el tema histórico de estos quesos que hemos heredado de los gentiles, sobre el tema que hay una prohibición histórica sobre la decisión de las primeras autoridades rabínicas, como Maimónides. Él va a traer 7 rabinos, que no voy a expandir todos ellos, los voy a dejar en los comentarios para que lo puedan leer, donde cada uno de estos rabinos, estoy hablando de Jochmat Adam, del Shach también, de Aruch HaShulchan, todos rabinos que van a mostrar uno por uno que estamos lidiando con casos modernos que son diferentes y son autoridades actuales, las cuales van a ir dando de baja esta restricción anterior de los Rishonim. ¿Cuál es la conclusión finalmente a la que llega el rabino Klein? Él dice lo siguiente. Dice, aquellos entre nuestros hermanos que son mahmirim, que son muy estrictos y que son makpidim, que son muy cuidadosos en Halab Israel, en leche que haya sido supervisada por judíos, naturalmente no van a aceptar esta conclusión que él va a presentar. Otras autoridades rabínicas que no aceptan el principio de Davar Hadash, que no consideran esto una sustancia nueva, tampoco van a aceptar lo que estoy por decir. Tampoco lo harán quienes no confían en las instituciones que regulan la alimentación y los medicamentos en los gobiernos. Dicho sea a paso, dice, sería incoherente que una persona confíe para unas cosas y otra no. O uno confía en la institución o no. No tiene mucha lógica esto, pero dice, si no confían en que los gobiernos en los cuales viven tienen una supervisión de los ministerios que es lo suficiente para que ustedes digan estos medicamentos o estos alimentos que supervisaron, yo les creo, entonces no van a aceptar lo que estoy diciendo. Y todos ellos, dice, tienen derecho a opinar y considerarse bienaventurados en no seguir nada de esto bajo el principio de Kol Amahmir Tabo Ala Braja. Cualquiera que sea estricto y que quiera más recibirá bendición. En cuanto a nosotros, dice él, decimos que no podemos ser Yotzim Lejola Deot, satisfacer a todas las opiniones, cuando hay hoy una base sólida y buena sobre la cual basar esta opinión. Y aquí dice, el cuajo que se utiliza hoy en la fabricación de quesos industriales no puede considerarse prohibido porque, en primer lugar, la mayor parte se deriva de pieles secas, que son lo que se conoce etzbe alma, una madera casi. Además, la extracción se realiza mediante el uso de productos químicos y ácidos fuertes que eliminan la sustancia del estado del alimento. Y esto lo convierte en lo que se llama nifsal meajilat kelev, algo que ni siquiera un perro puede comer. No le interesa a un perro lo que le estamos dando. Es un químico, es una secreción, no es un alimento en sí mismo. En tercer lugar, el cuajo pasa por una serie de cambios químicos que lo transforman en davar hadash. Es una sustancia nueva, ya ni siquiera es esa secreción que tomamos. Le han puesto tantas cosas que ya no es lo mismo, dice. Y finalmente, el cuajo no se pone la leche en forma pura, sino que se diluye con otras sustancias para que sea lo que se llama batel beshishim, cancelación de una proporción 1 en 60. Esta anulación
permite justamente que haya mucho más del alimento permitido que esa pequeña gotita que podría llegar a dudar de si es kasher o no. Por lo tanto, hemos decidido que todos los quesos habituales en el mercado que enumeran los ingredientes, tanto quesos duros como quesos blandos, tanto nacionales como extranjeros, son kosher bli shum hashash. Kosher sin ninguna duda y sin temor. Y así cierra el Rav Isaac Klein su respuesta sobre los quesos en la modernidad. Como digo siempre, ustedes no tienen que necesariamente hacer lo que escuchen aquí. Aquí exploramos la pregunta, buscamos las respuestas, nos sumergimos en todo el desglose histórico y finalmente nos preguntamos, con más conocimiento, con más sabiduría, qué decisión queremos tomar. Consulten a su rabino si tienen dudas, sigan explorándolo, pero lo importante es entender que esta diversidad y este pluralismo halágico no es de hoy, no pasa entre nosotros hoy. Ya pasaba entre Rabbeinu Tam y Maimónides, ni más ni menos. Si ellos dos no podían ponerse de acuerdo, si había estos debates entre Moshe, Isserles y Yosef Karo, hoy en día es lo más normal y lo más común a veces acordar estar en desacuerdo y entender que esto es parte de pertenecer a una tradición interpretativa. Así que con todo esto, muchísima información en este episodio de hoy. Manden sus preguntas, sigan preguntándonos y aprovechen para comerse un buen queso que, quién sabe, pueden comer cualquiera o el que ustedes quieran y elijan. Así que no dejen de suscribirse, de seguir comentando para no perderse ningún episodio y seguir comiendo ricos quesos y averiguando de dónde vienen y cómo se hicieron. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante.